Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos los hermanos también que se conecten, que Dios los guarde, los bendiga y que la palabra de hoy nos sirva para edificar un poquito más nuestro templo, nuestra casa y también para conocer lo que realmente la Escritura nos enseña. Hay muchas cosas en el ambiente que de pronto uno escucha y algunas pues se asemejan a la Escritura, otros se desvían, pero lo importante es que contamos con el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a discernir, nos ayuda a analizar lo que estamos estudiando. Lo que hoy vamos a aprender es algo, la verdad que es muy sorprendente y sería bueno que tomaran apuntes o que si tienen la oportunidad de volverlo a escuchar sería muy bueno, porque la verdad vamos a trabajar algo. Yo me siento como gozosa con el Señor cuando encuentro como estas perlas, ¿no? Encuentro como estos secretos, como estos escondidos de la palabra de Dios y que Él nos permite o Él se deja encontrar. Voy a hacer una introducción para mirar. Dice, estamos desarrollando, o digamos la tarea que tiene el Padre con la humanidad es buscar a aquellos que son sus adoradores. Está buscando el hombre interior, está buscando el hombre espiritual, está buscando el hombre adorador. El apóstol Pablo nos habla de que cada uno de ellos pues es lo mismo, pero se presenta cuando nosotros cumplimos la ley de Dios. Pero, ¿qué significa todas estas cosas? Porque cuando nos hablan de ley, uno piensa siempre nos vamos a la ley de Moisés y para muchos es que ya pasó, que ya fue abrogado, que ya no tiene vigencia y resulta que la palabra de Dios se viene cumpliendo o se ha cumplido en ciertas cosas y de ahí ya tiene digamos como la puerta abierta para que el Señor pueda seguir obrando. La palabra del Señor me dice que el hombre interior, según lo que me dice Romanos 7:22, es aquel que se deleita en practicar la palabra de Dios. Escúcheme bien esta palabra y póngasela acá, practicar, porque de esta palabra es todo el mover de la Escritura, todo el propósito del Señor. El Señor nos habla de que la ley se resume en amar a mi prójimo, amar a Dios sobre y con todo, amar a mi prójimo y amar a mi enemigo. En eso consiste la ley de Dios. Lo demás vamos a mirar cómo se va moviendo en estos tres afectos. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Qué hago para demostrar el amor a Dios?
cómo manifiesto el amor de Dios hacia mi prójimo y cómo también yo le hago saber a mi enemigo que le amamos. Y otro que decía Glorita ahorita, a mí mismo. Entonces yo tengo que mirar que si yo me amo de esa misma forma, pues yo puedo expresar a los demás ese afecto. El hombre espiritual es el que nos dice el apóstol Pablo, dice, es aquel que discierne todo lo que es de Dios. El hombre adorador es el que nos habla Cristo en Juan 4, donde dice que el adorador es aquel que le sirve a Dios en su obra. Esta otra palabrita, téngala ahí, practicar y obra, porque esto, aquí vamos a analizar grandes cosas que nos puede seguir como abriendo un poquito más el conocimiento de la Escritura para poder entender qué es lo que el Señor nos viene hablando o qué es lo que el Señor habló desde el principio, que para muchos todavía está el velo, todavía está sin entendimiento y sin la comprensión de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. En Gálatas 3:2, que es donde venimos nosotros desarrollando este tema, dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por obra de la ley o por el oír con fe? Estos dos conceptos son impresionantes, y uno analiza a veces ciertas cosas y uno dice, bueno, o es esto otro. Pero cuando uno sigue indagando, sigue estudiando, sigue trabajando, pues uno se va dando cuenta de que al final todas las cosas son uno solo con el Señor. Habíamos hablado de la palabra espíritu, ¿cierto? Habíamos dicho que el espíritu es el soplo, o esta otra palabrita, téngala ahí, viento, aire, respiración, mente dispuesta o el Espíritu de Cristo. Eso es lo que representa el soplo. También sabemos el ejemplo que nos dio la palabra, que es el soplo que Dios le dio al hombre cuando lo formó para que fuera un alma viviente. Pero el soplo que dio Jesús sobre la humanidad para que nosotros fuéramos un espíritu vivificado. Ya es el ser, pero ya con Cristo es el espíritu, porque ya nosotros entramos en este plano, en ser edificados y ser espirituales, para empezar a buscar en nosotros ese hombre interior que está escondido, pero que lo podemos encontrar, que lo podemos desarrollar, que lo podemos tomar a través de mi búsqueda con el Señor en la palabra. Dice que habla el Señor que el espíritu del vivificado. Ahora, también nos hablaba el Señor o la palabra con respecto al espíritu, lo que nos decía Filipenses 3:3, y habla de la verdadera circuncisión. Y la verdadera circuncisión, el espíritu, el servicio en el espíritu, la gloria de Cristo, y no poner la confianza en la carne, que ese es el problema que nosotros tenemos. Confiamos de pronto en nuestros propios dotes, confiamos nosotros en nuestro propio conocimiento, confiamos de pronto nosotros en nuestras cosas, y seguramente hemos dejado un poquito atrás las cosas del Señor. Un adorador en el espíritu, dice la palabra que el adorador en el espíritu es aquel que ha sido circuncidado. ¿Pero por quién? Por el Espíritu del Señor. Recuerde que la palabra es espíritu y la palabra es espada. Luego la palabra es la que me tiene que cortar, me tiene que separar, me tiene que llevar a que yo discierna o a que yo separe lo que es de Dios de lo que no es del Señor. Y por eso el Señor nos está hablando y nos está diciendo el apóstol Pablo que ese es el verdadero
judío, el verdadero judío, no es porque la persona se ponga cosas o haga rituales, no, sino es aquel que ha sido circuncidado en el corazón por la palabra del Señor. Dice, cuando Dios hizo un pacto con Abraham sobre la circuncisión en la carne, y eso yo les había dicho que leyeran esa partecita porque es muy interesante, eso que es Génesis del 9 al 14. Fíjense que en Abraham Dios ya inicia el plan de formar su pueblo, de tener una familia, de cumplir su plan de redención, y empieza a tomar a la familia, a un varón, y de ahí empieza a desarrollar todo su plan. Dios llama a Abraham, Dios le da promesas a Abraham, Dios le dice que de él saldrán naciones y reyes. Y fíjese que esta palabra, naciones y reyes, la dice Pablo cuando está frente a los romanos, cuando está haciendo su intervención allí donde él estaba. Y él dice, es que yo fui llamado para predicarle a las naciones y a los reyes. Y esta misma palabra, esta misma escritura, nosotros la encontramos en Jeremías. Cuando el Señor le dice a Jeremías que le diga al pueblo que de ellos saldrán, que de las naciones, y también irán a las naciones a llevar la palabra, y también a los reyes. Entonces fíjense la armonía y todo lo que el Señor viene trayendo en la palabra, porque es que la Biblia no se encuentra, digamos, todo separado, sino todo va unido, todo tiene una relación, todo tiene, digamos, un vínculo para que exista la unidad y lo que el Señor está buscando. Luego encontramos nosotros que la Escritura me habla del Deuteronomio 10:16, donde ya el Señor le da a Moisés la oportunidad y le dice que lo que se tiene que circuncidar no es la carne, sino el prepucio de mi corazón, es decir, la carne que rodea mi corazón. Nosotros en nuestro caminar tenemos muchas inclinaciones hacia las cosas de la carne, tenemos muchas cosas que nos desvían, que no nos permiten tener como ese vínculo, tener como esa relación con el Señor, porque cuando nosotros llegamos al camino de la fe, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros venimos de allá afuera, venimos del mundo, donde nos enseñaron una cultura, nos enseñaron unas creencias, nos enseñaron unos valores, nos enseñaron una forma y un estilo de vida. Aún nos impusieron a nosotros una serie de anhelos o deseos que tenían nuestros padres para nosotros. Que usted fuera médico, que usted fuera aviador, que usted fuera odontólogo, y sobre esa base siempre, de pronto el papá trabajó mucho para que el hijo terminara estudiando lo que el papá quería como tener en la casa. Porque yo lo digo porque mi padre, cuando se casó con mi mamá, le dijo, yo quiero tener muchos hijos, y dentro de esos hijos quiero que uno sea aviador, quiero que uno sea odontólogo, quiero que uno sea médico, uno que sea sacerdote, ingeniero, abogado. Y eso fue lo que hubo en la casa. Eso es lo que él quería, pues ahí él trabajó para eso, y ahí terminamos lo que cada uno, digamos, la base de mi papá pues se alcanzó a conseguir. Ahora, fíjense que en Gálatas, aquí es donde entra ya lo bonito y lo agradable. Dice Gálatas 2, es la pregunta que tiene el apóstol Pablo. Dice, ahora, mire que estudiando e investigando acerca de Pablo, nosotros le decimos a Pablo como nombre, y resulta que no. La palabra Pablo en el griego significa el pequeño. El pequeño, el chiquito, el chaparrito, eso es lo que significa la palabra Pablo. El nombre de él es Saúl.
porque viene de la tribu más pequeña, viene de la tribu cuando vino Samuel y ungió a Saúl para que fuera rey. Él dice, pero ¿por qué yo si nosotros somos los más pequeños? Somos los que menos gente tenemos, ¿y por qué de aquí va a salir el rey? Entonces fíjense que él mismo, la misma palabra del Señor me está enseñando, y nosotros hablamos que el apóstol Pablo, y le hemos dado nombre, y resulta que es una palabra que significa el pequeño, el chiquito. No moleste al chiquito, no moleste al niño, el pequeñito, porque es pequeño, ¿cierto? Fíjense que a veces nosotros le hemos dado como un renombre, como una cosa resonante, y simplemente le estamos haciendo honores a su estatura, a su estatura con respecto a lo que significa el nombre. Ahora, fíjese que él le está diciendo, Pablo dice, ¿recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a trabajar esta palabra obras, porque ahí está como el meollo. Ahí está que son obras de la ley, son obras de Dios, son obras del Espíritu. ¿De quién son las obras? ¿O qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es hacia dónde nos dirige la Escritura para nosotros poder entender? Porque digamos, es como la manzana de la discordia, ¿no? Ay, es que esa es una obra de la ley. Ay, es que esto es una obra. Entonces, no sabemos qué es lo que estamos hablando. Y no conocemos qué es lo que me está diciendo el Señor. Y aquí vamos a analizar algo muy importante que a lo mejor nosotros vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta por qué no tengo cosas, por qué no crezco en el Señor, por qué yo estoy estancado. ¿Por qué? Porque a mí me está haciendo falta algo de lo que me dice la Escritura. No solamente conocer la Biblia al derecho y al revés, o tener un montón de conocimientos sin saber realmente a qué es lo que hace referencia a lo que yo tengo aquí en mi corazón y en mi mente. La palabra obra. Vamos a estudiar esta palabra y vamos a analizarla para que usted sepa lo hermoso y lo maravilloso que es la Escritura. Y cuando uno se mete con el Señor boca mar adentro, camina sobre la palabra de Dios, o indaga o investiga, o lo que el Señor Jesús nos invita es escudriñe, para que usted entienda el lenguaje que yo estoy hablando. Si usted no me entiende mi lenguaje, no me va a comprender qué es lo que yo le quiero decir, qué es lo que yo le estoy pidiendo que usted haga para mí. Entonces nosotros estamos diciendo que la fe no es por obras. Aquí vamos a analizar qué es realmente la fe, si son por obras o no son por obras. Porque es que cuando uno empieza a analizar, dice uno, ¡uf! ¡Qué golazo que nos han metido a nosotros! Y aquí vamos a analizar unas cosas muy bonitas y vamos a analizar. Dice, la palabra obra en el griego se dice ergón. Y esta palabra tiene el siguiente significado. En el griego significa trabajo, labor, esfuerzo, ocupación, actos, acciones y hechos. En el griego eso es lo que significa la palabra obra. Eso es lo que significa, vuelvo y se lo repito, trabajo, labor, esfuerzo, ocupación, actos, acciones y hechos. Ahora, ¿qué significa la palabra obras en el hebreo? Porque aquí nos están hablando, porque Pablo está haciendo referencia. Recuerde que Pablo siempre escribía con el pensamiento hebreo. Y vamos a analizar lo mismo que él siempre nos está diciendo. Él defendía sus tradiciones. Primero él defendía sus tradiciones, por eso se iba contra aquellos que estaban en el nuevo camino. Por eso iba a pelear con ellos y los metía a la cárcel, porque él estaba defendiendo las tradiciones de sus padres. Pero cuando vino el Señor, y vino porque él mismo lo dice en Hechos de los Apóstoles,
Él mismo dice, yo primero defendía las tradiciones de mi padre, ahora yo defiendo las obras o defiendo la ley de Dios. ¿Ya? Jesús mismo nos habla en la palabra de Él, nos está diciendo que los fariseos, los saduceos y el pueblo en general le eran fieles ¿a qué? A las tradiciones de los hombres y a las costumbres de los ancianos. Él mismo lo está diciendo, porque era el común denominador. Le tenían más miedo a los sacerdotes con no cumplir una tradición o una costumbre que la misma palabra del Señor y creer en Él. Dice la Escritura, ¿qué quiere decir la palabra obra en el hebreo? La palabra obra en el hebreo tiene un significado, o se dice asa con S, asa. Esta palabra tiene un peso de 6. Y ya sabemos nosotros que el número 6 está formado por la sumatoria de 2 veces el número 3 o 3 veces el número 2. Pero vamos a tomarlo aquí, cualquiera de la forma siempre me va a dar el número 6. Nosotros sabemos que el número 6 tiene diferentes significados. Una de ellas es la manifestación del mal, algo que no es perfecto. La palabra, el número 6 significa el hombre que no tiene a Cristo. La generación de Caín duró hasta la 6ª generación. Las 6 tinajas de agua convertidas en vino. Los 6 que testificaron de la inocencia de Cristo, Pilato, la esposa de Pilato, Herodes, Judas y también el que estaba ¿en dónde? En la cruz, ¿cierto? Haciendo compañía. Y también el número 6 significa el orgullo del hombre, y por orgullo del hombre terminamos nosotros obedeciendo al diablo. Entonces, cuando yo tengo orgullo, cuando yo obro con orgullo, con jactancia, con soberbia, yo soy desobediente a lo que me está diciendo la palabra. O sea, soy soberbio, tengo orgullo, tengo jactancia, tengo soberbia con respecto a las cosas, y por eso yo estoy haciendo partícipe del demonio. La palabra obra en el hebreo significa hacer. Ese es el significado de la palabra obra en el hebreo. Hacer, hizo, óigame bien, hacer, hizo, hicieron, hacemos, hagámoslo, haciéndolo, etc. Esta palabra hacer la encontramos escrita 466 veces en la Biblia. La palabra hizo la encontramos más de 900 veces en la palabra del Señor. Y cada una de estas combinaciones o ejecuciones tiene que ver con la obra, tiene que ver con algo que tenemos que hacer. Por eso es importante conocer lo que me dice la Escritura. También la palabra obra tiene otro significado en el hebreo, y es darle forma. Darle forma, moldear, alfarero. Entonces fíjense que uno va entrando como en las cosas de la Escritura y uno va encontrando. El Padre fue nuestro alfarero, ¿cierto? Porque Él nos hizo de barro. Él fue el que nos dio la forma y le puso de su semejanza y nos hizo parecidos a Él. También la palabra obra en el hebreo significa pensamiento. Hace referencia a ¿qué? A la mente, a los designios, a las ideas que nos planteamos y que tenemos que hacer. Entonces, fíjense que la base de todas las cosas de la Biblia está en el hacer. Si yo no hago, no tengo. Recuerden las enseñanzas que yo les di. Esfuerzo exigido, bendición dada.
Si a mí el Señor me manda a hacer unas cosas para bendecirme, yo tengo que hacerlo. Yo no puedo quedarme aquí sentada esperando que Dios me baje la codorniz o me haga descender el maná o me haga salir en la puerta de mi casa un árbol de naranjas o de manzana y yo aquí sentadita sin hacer nada. Así no funcionan las cosas de Dios. Por eso, entonces, cuando la Biblia me habla de la obra, se refiere a un hacer. Pablo le estaba diciendo, recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes para recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron? ¿Escucharon con fe o hicieron alguna obra? Entonces, cuando uno empieza a analizar, empieza a mirar, empieza uno a darse cuenta de las cosas y del verdadero significado de lo que me está diciendo a mí el Señor en su palabra. Dice, vámonos a Génesis 2:2 y vamos a mirar la primera vez de lo que nos habla el Señor en su palabra, de esta palabra obra, de esta palabra que tiene que ver con el hacer. A veces nosotros nos metemos en situaciones que Dios no me ha dicho y nos vemos abocados a unas situaciones que uno dice, pero ¿por dónde cojo yo? Porque nosotros a veces no identificamos bien lo que el Señor nos está hablando o lo que el Señor me está diciendo en la Escritura. Con afán, con angustia, con zozobra, leemos y le damos una iluminación o le damos una interpretación muy diferente a lo que el Señor me está hablando. Y confundimos y nos metemos a hacer sin tener el respaldo de Dios. Pero Dios me dio la palabra, pero usted investigó qué quiere decir la palabra. Nosotros nos pusimos a analizar qué es lo que yo tengo que hacer. Porque es que si a mí el Señor me da una palabra y yo me quedo quieta, la palabra no va a hacer nada en nosotros. Porque muchas veces la palabra que el Señor nos da es haciendo ¿qué? Haciendo la circuncisión, es haciendo el corte entre la carne y las cosas de Dios. Jesús vino a hablar del reino. Jesús vino a hablar del reino y a preparar un pueblo porque va a venir un rey. Pero resulta, hermano, que si viniera Jesús como rey, todos seríamos condenados, porque el rey ejecuta la ley. Y resulta que todos estábamos en pecado, todos estábamos en delito. Por eso Cristo no podía venir como rey, porque Él venía a sentenciar, Él venía a ejecutar lo que el Padre ya había escrito en su palabra. ¿Sí me van entendiendo ahí? Bueno, por eso el Señor, ¿quién me salvó a mí? Es Dios. Dios es el que salva, dice la palabra. Pero Él, para salvarme, envió una ofrenda. Cumplió lo que está escrito en la ley. Mandó un cordero con unas especificaciones. Él tenía que hacer una serie de cosas y con lo que Él hacía, la humanidad entraba ¿a qué? A ser perdonada y a empezar a tener el espíritu vivificado que nos da la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ir bien, ¿sí? Bien. Ahora, cada uno de nosotros debemos de empezar a buscar qué es lo que yo tengo que hacer para crecer espiritualmente. No, yo le digo al Señor que me ayude a crecer, pero ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Escritura? ¿Estás caminando de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿O qué me está desviando a mí del verdadero conocimiento de la Escritura? ¿Los ojos míos están puestos en dónde? ¿Arriba o abajo? Si yo quiero crecimiento espiritual, pues yo tengo que buscar al Señor. Tengo que pasar un tiempo con Él. Tengo que orar. Tengo que leer la palabra. Tengo que ayunar, porque el Señor
está diciendo que para sacar el espíritu de la incredulidad que hay en nosotros, debemos de ayunar. ¿Qué es ayunar? ¿Dejar de comer? No, lo que nos enseñó Janet, deje aquello que le está llevando a usted a que se mueva en la incredulidad. Eso es ayunar, dejar aquellas cosas que no me permiten crecer y mantenerme en el conocimiento de Dios. Si yo mantengo una situación que la Biblia me dice que no, pues yo estoy infringiendo la ley. Y esa situación o esa transgresión o esa situación no me permitirá crecer como yo estoy buscando. Por eso aquí la Escritura es el espejo, como un día Glorita nos dio la enseñanza en un ayuno de la palabra. Y ella hablaba, la palabra es un espejo. Y cuando yo leo la Escritura me tengo que ver a mí. La Escritura no es para mostrar los errores de los demás. La Escritura es para mí. La palabra del Señor es para que yo me vea. Porque yo leo, esto como que le sirve a fulanito. ¿Y por qué usted le chuta la pelota a fulanito? ¿Y qué tal que sea para nosotros? Porque a nosotros se nos hace muy fácil tirarle los dardos o tirarle lo que el Señor me está hablando a mí a otra persona. Mire que aquí está esta parte de la Escritura, esta palabra que en el hebreo obra significa hacer, que significa abrir, que significa actuar, que significa andar. ¿Lo estoy haciendo? Tenemos mucho conocimiento. ¿Es malo? No. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Si no tengo conocimiento, ¿qué me pasa? Perezco. Luego tengo que tener conocimiento. Y Dios no va a hacer nada sin que no me lo diga a mí. Y eso lo encontramos en la Biblia. O sea, tantas cosas que digamos, en estos estudios que yo estoy teniendo, he encontrado tesoros escondidos. He encontrado como la perla que se le perdió a aquella, dice en la Escritura, en Mateo, que se le prendió la perla. Entonces prende la luz, barra y haga y llame a las vecinas, venga, me ayudan a buscar la perla. Y cuando encontró la perla, dice que ella se puso feliz. Y eso es lo que nos tiene que dar a nosotros: felicidad, contentamiento, gratitud, porque Dios nos está trayendo la palabra de Él y lo que está escrito en la palabra de Dios. Génesis 2:2. Mire lo que dice ahí la Escritura. En el séptimo día ya Dios había completado la obra y había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Recuerde lo que nos enseña la Escritura. Exactamente, José dice que cuando una palabra, una actitud se encuentra dos veces, quiere decir que es verdadero, es del Señor, es del Espíritu. Y aquí estamos viendo que Dios dice que Él terminó la obra. ¿Cuándo la terminó? En el sexto día, ¿cierto? Ahora, si Él terminó la obra del sexto día, y en el sexto día, o el número 6, implica debilidad, implica obra no terminada, ¿quién me termina a mí? El número 1. El número 6 más el número 1, ¿cuánto me da? Me da el 7. Me da la perfección. Y yo, como obra inconclusa, como obra no terminada, entonces yo tengo que buscar al Señor. ¿Para qué? Para que Él me haga a mí perfecta, para que Él me permita comunicarme con Dios. Porque si yo no lo hago, voy a seguir en mi debilidad, voy a seguir en mis obras de la carne, voy a seguir con mi pensamiento lujurioso, voy a seguir con mi carácter que no lo domina ni mandrake. ¿Por qué? Porque me falta la unidad, me falta la presencia de Dios, me falta el Señor, para que Él me ayude a reposar, para que Él me ayude en ese momento, en esa situación y en esa circunstancia
para que yo encuentre el camino y la luz para tomar la mejor decisión. Vamos bien ahí, ¿verdad? Bien. Ahora dice, en el séptimo día ya Dios había completado, o sea, la obra del Señor termina con el descanso. Por eso el Señor Jesús, la Escritura me dice que usted debe trabajar 6 días y el séptimo le pertenece al Señor. ¿Estamos nosotros reposando en el Señor? ¿Estamos nosotros reuniéndonos el día en que nosotros nos reunimos aquí? ¿O yo ese día lo cojo para todas otras cosas y no vengo a alimentarme? Y no vengo a buscar del Señor. Porque el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Dígale a ellos que el día sexto le voy a dar el doble de lo que se tiene. ¿Para qué? Para que el otro día se reúnan como uno solo, escuchen la ley, recuérdenle la ley y denle la palabra. ¿Para qué? Para que sigan caminando y no se les olvide lo que habla mi palabra. Y por eso nosotros venimos aquí. Venimos nosotros aquí al sitio donde el Señor estableció nuestro lugar de reposo. Nuestro lugar en donde venimos ¿a qué? A recibir la palabra, a recibir el mensaje, a recibir la palabra que va a traer reposo, como lo dijo el Señor Jesús. Está cansado, está trabajado, está turbado, está confundido. Venga a mí y yo lo haré descansar. No me va a quitar la carga, porque yo soy una obra. Dios empezó, Pablo dice, el que empezó la obra contigo la terminará. Él no me va a dejar en obra negra. Él me va a dejar con todos los acabados, con todos los detalles que el arquitecto y los ingenieros y los decoradores dijeron que era lo mejor, lo excelente, para que ese lugar fuera agradable a los ojos de todo aquel que vinieran a mirar y de pronto adquirir ese bien. Por eso dice el Señor, dice, reposó en el día séptimo de toda la obra que Él había hecho. El Señor ha reposado. No, porque el mismo Jesús lo dice, mi Padre y yo todavía estamos trabajando. ¿Por qué? Porque no ha llegado el reposo. ¿Cuándo es el reposo? En el milenio, de lo que nos habló Rocío. Ese es el reposo, ese es el séptimo. Ese día de reposo es el 1000 años. ¿Para qué? Para reiniciar otra vez el proceso que Dios tiene para que todo se haga para la eternidad. Por eso es importante nosotros conocer qué es lo que me está diciendo la Escritura. Ahora, ahí en el versículo 3 de Génesis 2 dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó ¿de qué? De toda la obra que él había creado y hecho. Mire, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, lo importante que es venir el día en que todos nos vamos a reunir como uno solo. ¿El día de qué? De reposo. Por eso, ¿qué recibimos los que venimos en el día de reposo? Dice bendición, santidad y descanso. Tomamos fuerza porque nos vamos con una palabra, nos vamos con una instrucción, nos vamos de que aquí en la alabanza, en la oración, dejamos toda la carga y dejamos todas las cosas. ¿Para qué? Para poder recibir lo nuevo que nos están dando, para poder llevarnos el pan, para poder llevarnos el agua, para poder llevarnos la fortaleza que necesitamos toda la semana con respecto a la enseñanza, con respecto a la palabra que nos está dando el Señor. Ahora, fíjese que aquí el Señor nos está hablando de ¿qué? De la obra, que la obra tiene que ver con ¿qué? Con el hacer. Si Dios no lo hiciera, pues el mundo no existía, seguiría Él solo en la eternidad con su Hijo, pero Él tomó la decisión de hacer el mundo, de hacer las galaxias, de hacer todas las cosas que nosotros tenemos. ¿Para quién? Para su pueblo, para aquella familia que Él está buscando. Entonces, entendemos esa parte de que el Señor hizo una obra y que todavía Él sigue trabajando en la obra que somos nosotros.
Recuerda, hermano, lo que yo les dije a ustedes en el culto anterior. Y me fui pensando en la parte donde dice que la iglesia del Señor es la novia de Cristo. Y resulta que hay una palabra que el Señor dice que la iglesia debe ser sin mancha y sin arrugas. O como dice Pablo, creo que en Corintios, en una de las cartas, dice: os celo con celo de Dios, porque los he desposado a un solo esposo. Pero temo que como la serpiente, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, fíjense que nosotros estamos siendo lavados, limpiados, purificados. ¿Con qué? Con las cosas que nosotros estamos haciendo, con la obra del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo, somos casa, somos edificio. Y el Señor, cuando estemos allá arriba, nos va a llevar delante de su Padre, pero Él se va a presentar con su esposa. Y la esposa no debe ser con mancha y con arruga. Y por eso dice el Señor que nosotros necesitamos, por eso somos lavados, somos espiados y necesitamos ganar el alma, como dice el Señor en Lucas, dice: con paciencia ganaré vuestras almas. Tenemos que trabajar en mi mente, tenemos que trabajar con la parte emocional, que creo que es la parte que todo el mundo tiene herida, maltratada, ultrajada por las diferentes situaciones en las que nosotros hemos vivido, y que a lo mejor nos sentamos sobre una situación y eso todos los días nos pullamos porque recordamos y volvimos y abrimos la herida, le echamos pimienta, sal y tequila. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos despojarnos de algo que me hace daño. Y yo no puedo seguir que el dolor de una situación que no se puede arreglar siga formando parte de mi estilo de vida. Tengo que dejarlo ir, tengo que abandonar eso y dejarle que sea el Señor quien me sane, que el perdón sea lo mejor. ¿Para qué? Para yo poder seguir adelante conociendo al Padre y caminando con el Señor. Vayamos a Génesis 11:6, y aquí viene lo extraordinario, lo bonito, cómo el Señor obra. Así como trajo una obra debido al comportamiento de un pueblo, el Señor tiene que restaurar eso. Tiene que darle otra vez la dirección del Espíritu. Dice así, Génesis 11:6. Y dijo Dios: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado, ¿qué? La obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, fíjense que siempre vamos a encontrar la obra con el hacer, la obra con el hizo, la obra con el haciendo, la obra que ustedes harán. Sí, vamos entendiendo ahí, ¿cierto? Pensemos, ¿por qué no tengo esto? ¿Será que la obra que estoy haciendo no es la que yo necesito hacer? ¿O yo me metí en algo que conozco la Escritura y que sé que no lo debo hacer, y sin embargo yo me metí en esa obra? Sin embargo me metí en ese negocio, sin embargo me metí en esa situación y resulta que no me está dando los resultados. Porque si yo soy del Señor y yo me meto en algo que no es de Cristo, seguramente yo estoy haciendo una obra mala y no estoy bajo la bendición de Dios. Porque cuando yo corrompo, cuando yo practico la iniquidad o cuando cometo un pecado, yo estoy siendo anatema. Yo misma me estoy maldiciendo. ¿Por qué? Porque estoy obrando mal. Porque estoy haciendo una obra que no es para beneficio de Dios, para mi propia gratitud o para entrar en el proceso de obra perfecta en el Señor. Ha comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿De qué me están hablando ahí? De Babel, ¿cierto?
Estaba hablando de qué, de Cam con su obra. ¿Con su obra de qué? De idolatría. ¿Con su obra de qué? De desviaciones sexuales. ¿Con su obra de qué? La mala obra que estaban haciendo los cananeos. ¿Producto de qué? De su mal comportamiento con su padre. El padre que hizo, maldijo a su nieto, y de ahí entró otra vez la maldición, el pecado. ¿Por qué? Porque el padre maldijo a su hijo. Y ahí entraron y se fueron. Y empezó Caín. Recuerde que nosotros, Cam se fue y empezó a construir las ciudades con sus hijos. Y allí empezó él ¿a qué? A buscar otros dioses, a hacer cosas que no estaban de acuerdo a lo que él ya conocía. Si usted tiene la oportunidad de leer, cuando ellos bajaron del arca, Dios le dio unas reglas, Dios le dio unas normas, Dios le dio unos mandatos. Dios lo único que le dijo es, lo único que si mal no recuerdo lo que le dijo es, él ya no tiene dominio sobre las cosas de la tierra. Usted no tiene dominio, ¿por qué? Porque Adán y Eva se lo habían entregado al demonio. Por eso Jesús, el diablo se lo dijo a Jesús, si usted me adora, si usted me obedece, si usted se inclina, yo le entrego todo esto, porque a mí me fue entregado. Y por eso el Señor se enfrentó las mismas pruebas, las mismas situaciones que vivió Adán y Eva. Jesucristo vino, se enfrentó, pero Él, ¿cómo se enfrentó? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Luego yo tengo que ir a mirar los escritos. Yo tengo que ir a mirar lo que dice la Escritura. ¿Jesús a qué se refería? A la ley de Moisés, a los escritos. El Señor Jesús se refería a los parámetros que Dios le había dado a ¿quién? A Moisés. Y el Señor se lo dijo a Moisés, creo que es en Deuteronomio, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, fíjese, ahora, si usted mira la actitud del Señor con respecto a ¿qué? A la mala obra de Cam, a la mala obra y digamos como la contaminación, como se regó el pecado y empezaron a hacer todas sus idolatrías, porque de allí es donde vienen todos sus dioses, todos los sacrificios de los niños y todos esos dioses de los que nos habla el Señor en su palabra. De allí es donde nacen todas las cosas de Babilonia. Dice en el Génesis 11:7, Dios, el hombre está haciendo las cosas mal. Las obras que nosotros venimos haciendo, alguna parte de nuestra obra seguro está equivocado. ¿Y qué hace el Señor? ¿Cuál es la finalidad del Señor? Venir a buscar su adorador, venir a buscar el suyo, su hijo, aquel que quiere ser adorador, aquel que ha venido haciendo las obras para agradar al Señor. El Señor está buscando. ¿No dice el Señor que Él vio a Noé, vio a Abraham, vio que las obras eran justas? Justas no quiere decir que Él no se equivocaba, simplemente que cuando cometían la falla, cuando cometían el error, hacían el sacrificio y se ponían en paz otra vez con el Señor. Lo que no nos pasa a nosotros, cometemos el error, vivimos en el error y no queremos enmendar, no queremos arrancar, no queremos cambiar como ese dial o esa sintonía y seguimos sentados sobre esa situación y no queremos cambiar. Dios está mirando lo que estamos haciendo. Dios está mirando a aquella mujer o aquel varón que está clamando delante de Dios para que Dios haga justicia sobre algo. Dios está analizando, por eso el Señor descendió cuando el pueblo de Dios clamaba, lloraba, afligido, y por eso el Señor dice, voy a descender. Pero no es que Dios descienda, sino el descenso es
voy a elegir aquel hombre, aquella mujer, ¿para qué? La voy a formar, la voy a instruir, la voy a pasar por aflicción, la voy a pasar por pruebas de horno, por pruebas de espada, por alguna enfermedad o por alguna situación, porque estoy interesada en ella. Porque he visto que a través de esa persona yo puedo ver mi gloria, yo puedo ver mi grandeza, yo puedo ver que esa persona se ajustará y que no me abandonará en medio de la prueba y en medio de la situación. Y eso es lo que nos pasa desafortunadamente a nosotros. Vemos que un hermano comete un error y nos vamos. Y entonces uno pregunta, ¿será que es demasiado santa? ¿Será que es demasiado santo? Que no permite o que nosotros no somos capaces de aceptar los errores de nosotros mismos. Si Dios me aceptó y si Dios me perdonó, ¿por qué el ser humano nos damos la ínfula o la grandeza de qué? De castigar a quien, al hermano, o me castigo yo. Porque la actitud que yo tome, yo soy la única perjudicada. Yo no le estoy haciendo daño de pronto, si Rosita me cae mal, entonces yo me tomo un veneno para que ella se muera. No, las decisiones por amargura, por resentimiento, o porque yo vi, o porque eso, son suyas. O caminamos y oramos, o simplemente me alejo y sigo en el camino del Señor, porque yo soy la perjudicada. Y por eso dice el Señor en el 11:7, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla del compañero. Fíjense que, ¿qué hace el Señor? El Señor tiene que venir a frenar la situación. El Señor tiene que venir a ponerle un hasta aquí, o como dicen nuestros padres, ponerle coto a la situación. ¿Ya? Y por eso el Señor dice, es que estoy viendo, estoy analizando que todos sus recursos, que todas las cosas de la tierra son para otros dioses. Son para hacer cosas de su orgullo, de su jactancia. Y miren lo que están haciendo con lo que yo les he dado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando a nosotros? ¿Lo estamos utilizando bien? ¿O lo estamos utilizando para dejárselo a otros dioses? Para dejarlo allá afuera. Y dice, el Señor dice, ahora pues descendamos. Esta palabra descender en el hebreo significa dar. Y también significa ir abajo. Esta palabra confundir en el hebreo significa voy a mezclar. Voy a mezclar. ¿Y qué es lo que esa mezcla quiere decir? Que voy a confundir las palabras, las terminaciones de las palabras. Voy a confundir la forma y la manera como es el habla entre ustedes. De ahí es donde nacieron todos los idiomas. De ahí es donde nacieron todos los lenguajes. De ahí es donde viene esa situación, debido a que, no, pero es que yo tengo que frenar la violencia en la tierra. Yo tengo que frenar la persona que se levanta contra mi obra, yo tengo que frenarla de alguna manera. Y el Señor trae, el Señor actúa, el Señor hace, porque Él es el único que sabe cómo nos va a frenar. Él es el único que sabe cómo me va a detener, porque me estoy desbocando. Me estoy dejando llevar por el orgullo, o me estoy dejando llevar por la fama, o me estoy dejando llevar por la soberbia, o porque Dios en su grandeza y misericordia nos ha dado tanto dinero que entonces no sabemos qué hacer con él. Entonces empezamos como dice el Señor, a maltratar y a hacernos, a creernos que somos más que los demás. Entonces fíjense, dice que Él, ¿qué hizo? Él hizo una obra de confusión. Confundió, y por eso uno le decía, pásale el ladrillo, y le pasaba un balde con agua. Pásale el hacha, y le pasaba un cuchillo. Pásale tal cosa, entonces, ¿cómo? ¿Y aquí qué? ¿Y esto aquí qué pasó? Y por eso, cada uno cogió y se dispersó. De esa manera fue como el Señor le puso un hasta aquí al pecado de Cam, ¿cierto? Al pecado de este hombre que estaba desbocado, que estaba fuera de control. Dice, allí su lengua, ¿para qué? Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de dichos, estamos hablando de palabras, estamos hablando de terminaciones, y también hacemos referencia a los labios.
Dice, para que ninguno entienda el habla del compañero. Entonces, ¿cuál fue la obra que el Señor hizo ahí? Una obra de confusión. Entonces, ¿hay confusión? Claro, todavía nosotros tenemos confusión, ¿cierto? Todavía se maneja la confusión, porque esa es la forma y la manera como el enemigo va a entrar a ¿qué? A engañar al pueblo de Dios, a engañar a la gente. Si yo no me encamino y no me meto en lo que dice la Escritura, dice la palabra que yo puedo ser engañada. Yo puedo ser engañada si yo no me meto en la palabra. Si yo me dejo, porque es que este habla tan lindo, tan maravilloso, y como este me fascina, me encanta. Y yo pensaba, yo decía, Señor, hay grandes instituciones que vienen siendo anatemas para el mismo pueblo del Señor. Un anatema es una maldición, porque estamos enseñando, o hay instituciones donde están enseñando cosas que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue que le añadieron a la palabra de Dios. ¿Qué le añadieron? Que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso no lo dice la Escritura. Eso no lo dice la palabra de Dios. Que si usted no se bautiza en no sé qué, usted no es salvo. Eso no lo dice la Escritura. Fíjense que siguen añadiéndose a las doctrinas de los hombres o a las enseñanzas de los hombres, y los tenemos como mandamientos de Dios. Y ese es el problema que hay en muchas instituciones grandes. Y uno dice, toda esa cantidad de gente engañada, toda esa cantidad de gente que no tiene la luz verdadera del Señor. Y uno dice, bueno, pero no leen la Escritura. ¿Será que no comprenden la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cegamos. O simplemente no hacemos lo que hacen los de Tesalónica. Escuchan y llegan a la casa y miran si realmente lo que se habló está escrito en la palabra de Dios. No es lo que dice Pepito, porque es el fundamento de la iglesia de N años. Y si ese fundamento viene mal, si esa base, ese cimiento no es bíblico, pues todo lo que están hablando es contaminado, no es del Señor. Por eso no es solamente decir, voy a abrir una iglesia, voy a abrir una obra, y ya eso me paro y hablo cualquier cosa. No, Señor, así no funcionan las cosas de Dios. Y ese es el problema que hay en muchas denominaciones grandes que tienen tantas herejías y tienen tantos anatemas, y toda esa gente va caminando en maldición. ¿Por qué? Porque no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la palabra. Y seguimos como trompetas anunciando y diciendo algo que no es verdad. Por ejemplo, los que les gusta ir a que le den profecía, eso es hechicería. Ay, que yo voy a ir para que me lean, mejor váyase ahí a todos estos brujos que hay ahora en las redes sociales. Eso es igual, hermano. Y la gente sale, yo pienso que todo ese río de gente que tiene, no es porque conozcan, simplemente van a que le adivinen el futuro, que le digan lo del futuro. Y seguimos nosotros con la venda en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no van. Porque mi corazón no ha sido circuncidado por el Espíritu de Dios. Porque todavía la carne, mi corazón todavía está basado, está con la carne, y no le he permitido al Señor, mediante el Espíritu de la palabra, que venga y haga ese corte, que venga y me separe, que venga y me diga, esto no es así. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre se mueve mucho la avaricia. En el corazón del hombre se mueve mucho el tener, no el hacer. Y dice aquí la palabra, dice, y ninguno entiende la obra, y ninguno entienda el habla del compañero. Ahora, todo ese mover de confusión, de que de ahí en adelante, todo lo que ya nosotros conocemos, el Padre tenía que arreglar eso. El Padre tenía que arreglar esa obra que Él trajo de confusión. Vámonos, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿de qué estamos hablando? Aquí en esta parte que nos dice la Escritura, está haciendo cumplimiento a una palabra profética. ¿De qué? De Levítico 23. Cuando el Señor dio las instrucciones de cómo se debería celebrar la fiesta de las 7 semanas.
ese era el cumplimiento ¿de qué? De la palabra del Señor. Era el cumplimiento de la Escritura. Nosotros sabemos, según lo que nos enseña la palabra, y cuando el pueblo del Señor llegó a la cima de la montaña o llegó al monte Sinaí, a la base, era el tercer mes, era la fiesta o era el cumplimiento de esta palabra. Por eso en ese momento el Señor le dio la Escritura y le dio la palabra ¿a quién? A Moisés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, por favor apunten ahí, Levítico 23, del 15 a 16. Estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Dónde estaban Cam y todas sus secuaces? En un mismo lugar, ¿cierto? Juntos, trabajando por el mismo, para un solo espíritu, para el demonio, para sus dioses. Todos estaban trabajando, todos venían construyendo. Unos construían la ciudad y otros construían la torre de Babel. Pero todos estaban en el mismo trabajo, todos estaban en el mismo lugar. Por eso aquí el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vayan y esperen, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa que yo les dije, que recibirían el Espíritu del Señor, que recibían el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que todos estaban ahí. Y en el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Entonces fíjese, todos estaban ¿qué? Como ustedes, sentaditos, recibiendo la palabra, esperando la promesa. No sabían cuándo llegaría, por eso todos los días ellos se encontraban en el aposento alto, porque ellos no sabían cuándo iba a venir. El Señor simplemente dijo, reciban el Espíritu, esperen allá hasta cuando venga el descenso, hasta cuando venga el Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos bautizados y se cumpliera la palabra que dijo Juan, ¿en dónde? Cuando bautizó el Señor. He aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A la verdad yo lo bautizo con agua, pero Él lo bautiza en fuego. ¿Sí me van a entender cómo es todo el trabajo que lleva el Señor? Dice, donde estaban todos sentados. El versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Fíjense que aquí la gente dice que ahí fue donde se dieron los dones del Espíritu Santo, las lenguas, y eso no dice ahí la Escritura. Eso es falso, porque hay muchas denominaciones que de ahí parten de que es el género de lengua, y eso no es ese no es el significado, porque la misma Escritura me dice que fue lo que pasó ahí. Dice, se le aparecieron lenguas, es decir, la forma como de fuego. Ahora, cuando dice cómo, dice que para todos fue igual. No para alguno fue más grande, más pequeño, no, para todos fue igual la forma. Ahora, fíjese algo muy particular que yo pensaba esta mañana cuando leía esta palabra. Yo decía, Jesús fue bautizado en agua, pero cuando Él subió de las aguas descendió la paloma. Descendió la paloma, que es símbolo de ¿qué? De humildad, de mansedumbre, de sencillez y del Espíritu Santo. Vino como ¿qué? Porque Él era la ofrenda, porque Él iba con mansedumbre, Él iba a entregarse, y por eso vino el Espíritu Santo en esa forma corpórea. Y dice que aquí, en esto, se cumplió lo que Juan dijo, en fuego. Y entró, dice, yo pensaba, yo decía, entró esa ráfaga de viento, y la palabra fuego significa rayo, relámpagos. Fíjese que a lo mejor entró y ¡fua! ¡Fua! Como el zorro, ¿cierto? A todos les puso la seta, ¿sí? Pero aquí el Espíritu Santo lo que hizo fue que a cada uno le dio
su bautizo en fuego. Porque esa palabra o porque esa presencia del Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor con la palabra? A quemar en nosotros lo que nos sirve, a santificarnos, a purificarnos, a perfeccionarnos para podernos ir en el día de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo decía, es que entró así, Dios mío, y a cada uno le puso y entró como fuego, vino a mí una palabra que viene ahorita a mi mente, cuando dice, ¿no es mi palabra como fuego? Que quema y como martillo que golpea la piedra. Entonces fíjense que ahí se está cumpliendo esa parte que el Señor le dijo a Jeremías, ¿cierto? La palabra es fuego. Y cuando me hablan del Señor, mi corazón tiene que arder si realmente yo estoy con el Señor. Mi corazón tiene que sentir el deleite, la presencia, el fuego del Espíritu Santo cuando a mí me hablen de la Escritura. Lo que pasó con los de Maús, ¿cierto? El Señor le habló de Moisés y toda la palabra y dice, a la vez que yo sentía como ese ardorcito aquí, como esa cosa, y no nos damos cuenta que era aquí el Señor. Y dice, repartiéndose, se posaron. Y esta palabra en el lenguaje significa se sentaron, significa se fijó, se estableció e hizo morada en cada uno de ellos. En ese momento, todos los que estaban allí, que recibieron el bautizo en fuego, ahí en ese momento el Espíritu Santo hizo morada sobre ellos. ¿Y para qué? Para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Para poder hablar con seguridad, que no me diera miedo hablar de la Escritura, que no me diera miedo porque me echaron a la cárcel, porque me quitaron, porque me golpearon, porque todo lo que pasaron sus discípulos, eso lo pudieron resistir porque habían recibido el poder del Espíritu Santo, el fuego del Señor para poder resistir todas esas cosas que a ellos les tocó. Por eso era lo que yo les decía y pensaba, yo decía, yo creo que el Señor no es equitativo. Porque cuando uno lee todo lo que vivieron ellos y nosotros con hacer una oración de fe, dice que con eso ya entramos, yo decía, a mí no me parece que usted sea equitativo. A mí no me parece que eso sea como lo justo, porque ellos dieron su vida, porque ellos pasaron esto, porque y nosotros con hacer una oración de fe que no siquiera la encuentro en la Biblia, con eso yo voy a entrar. Y fue cuando el Señor me dio a mí la enseñanza de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que significa el entrar en el nuevo nacimiento. Y dice sobre cada uno, mira, que hay otro significado de posarse, es revolotear. ¿Y quién es la que revolotea? Las palomas, ¿cierto? Y eso me hizo dar a entender lo que habla Génesis, que el Espíritu Santo no se movía. La palabra correcta es que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz de la tierra. Se movía sobre la faz de la tierra. Dice en el número 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, miren lo que dice la Escritura, hermano. Vamos a Hechos 2. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu de Dios? Vamos por favor a Mateo 10:20. Mateo 10:20. Vamos a aprender qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos habla, el Señor nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y la llenura que recibieron los que estaban allí en el aposento alto. Mateo 10:20 dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre el que habla en ustedes. Entonces, esa es la llenura, o sea, el Padre es el que habla a través de mí. El Padre es el que me da la palabra para que yo me pueda defender, para que yo pueda hablar, para que yo pueda enseñar la Escritura. Es Dios, por eso Jesús, ¿qué dijo? Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dice que diga
y yo hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Sí me hago entender? Por eso, ser llenos es ser guiado por el Espíritu Santo. Yo necesito que el Señor me guíe, me lleve, pero es a través de la Escritura. Si el Señor me ha dado a mí una palabra y yo tengo que decirle, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo la entiendo? Explíqueme. Y no leer y por la misma situación, la misma angustia, voy a terminar yo haciendo lo contrario a lo que me dice la Escritura. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a Marcos 16, 17. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, o sanarán, según la traducción que usted tenga. Volvamos a Hechos 2. Leamos lo que dice aquí. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál lengua? ¿Cuál lengua? Género de lenguas, hablar lo que algunas personas tienen 2 o 3 palabritas y decimos, hablamos el lengua y siempre decimos lo mismo, guacho, 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 y no decimos nada. No, eso es diferente. Tener el género de lengua o hablar en lenguas es distinto a lo que de pronto una persona pueda tener 1 o 2 palabras que no tienen, a lo mejor que ni siquiera existen, pero es respetable. Dice, ¿qué quiere decir en otras lenguas? Hechos 4:31. ¿Cuál era la lengua que ellos tenían que hablar? ¿Qué era la lengua? ¿Qué es lo que ellos recibieron? Porque aquí es lo interesante, es lo maravilloso que nos enseña la Escritura. Hechos 4:31 dice, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y hablaban qué? ¿Qué era lo que hablaban todos? ¿Qué tenían que hablar? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que recibieron? El poder para hablar la palabra de Dios en su propio idioma. No es que yo, porque yo soy colombiana, entonces a mí el Señor me va a dar que yo hable en inglés. Si no soy capaz con el español, mucho menos hablar inglés. O sea, cada uno, los que estaban allí de todas las naciones, de Galacia, de todos los que estuvieron allí, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para poder hablar de la palabra de Dios. Ese es el lenguaje. No es que hablaron en otras lenguas, no es que hablaron, se les cambió el lenguaje, no, es que recibieron el poder, dice ahí, y hablaban la palabra de Dios con valor. Y miren lo que dice ahí mismo en Hechos 2:6, dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque a cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, hablaban con seguridad, hablaban con poder. ¿Pero qué hablaban? La palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y maravillados. Maravillados. ¿No son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua? Es decir, yo hablaba el español y los que hablaban en español. Cuando yo hablaba de la palabra, cuando yo decía la Escritura, ellos me entendían, porque están hablando de la propia lengua de cada uno de nosotros. ¿Sí me hago entender? Por eso él dice que el lenguaje o que la palabra que ellos recibieron o que el ímpetu o la fuerza del Espíritu era el poder para hablar la Escritura. Hablar con denuedo es hablar con autoridad, hablar con libertad de la palabra del Señor. ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso dice, le dio la habilidad
para expresarse. ¿Qué quiere decir esa palabra expresarse? Anunciar, declarar, decir o hablar. Cada uno de los que tenían el poder que habían recibido en ese momento, cada uno recibió ¿qué? La fuerza y el poder, ¿para qué? Para hablar con denuedo, para hablar con libertad, para hablar con poder la palabra del Señor. Por eso el Señor habla de que nosotros, cuando vamos a hablarle a alguien, viene el Señor y nos dice, esto es lo que usted tiene que hablar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que dice uno, yo no sé de dónde me salió, pero me pude defender, pero mire lo que me pasó? A mí me ha pasado en varias ocasiones que en la mañana me leo algo así de la escritura o me llama la atención alguna cosa y me pongo a leer y el concepto, y resulta que cuando voy en la tarde o me encuentro con alguien, entonces la persona me hace preguntas con respecto a lo que yo había estudiado. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Prepárese porque le van a preguntar sobre eso. Prepárese porque le van a decir sobre eso. Y recuerdo que me encontré con un amigo y me dijo, oiga Elsa, venga, le hago una pregunta. Es que estuve leyendo una cosa, pero yo le quiero hacer unas preguntas a usted. Y entonces él me dijo, ¿quiénes son los fariseos? Y preciso, yo en la mañana había leído quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los celotes. Y cuando estábamos sentados tomando un café, él me dijo, quiero saber qué son los fariseos, quiénes son. Pero él también había leído. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Retándome como retaron al Señor en cuanto al conocimiento de la Escritura. ¿Ya? Entonces fíjese que yo le dije, no, los fariseos es una de las divisiones del judaísmo y no sé qué, y eran no sé cuánto, eran los sacerdotes de lo popular y no sé qué, y los escribas, y cuando terminé de dar, les dijo, sí sabe la Biblia. Entonces entonces fíjense que siempre me pasa eso, cuando voy a enfrentarme o voy a hablar con alguien, siempre el Señor me da a mí como esa instrucción, o me dice, lea sobre esto, porque sobre eso usted va a ser indagado. Y lo bonito del Señor es que no nos deja avergonzar. Entonces fíjese lo que nos habla aquí el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? En la antigüedad el Señor hizo una obra de confusión. Aquí trajo claridad. Pero ¿qué me trae a mí? ¿De qué tengo que hablar? De la palabra de Dios. Y la confusión yo tengo que traer es lo que dice la Escritura. Me trajo la palabra, me trajo la claridad, me trajo el poder para entender la palabra y poderla predicar. Fíjense que allá el Señor trajo y todo el mundo quedó gringo, pero aquí todos en su propia lengua entendieron el poder de la palabra, que cada uno de los que estaban allí se acercaron y les hablaron ¿de qué? De la obra de Cristo, porque esa era la tarea es hablar de Cristo, hablar de la resurrección. ¿En qué? En mi idioma. Yo le hablo a ustedes en español. De pronto los americanos se hablan pero hablamos con poder, hablamos con seguridad, hablamos con certeza. Por eso dice que todos hablaban el mismo idioma, es decir, la misma. Fíjense que para que venga el Espíritu Santo, para que tenían que estar en el mismo lugar y esperando la misma promesa. Todos nosotros estamos esperando al Señor, todos nos estamos preparando basados en ¿qué? En la Escritura. La misma palabra, el poder que tiene la palabra. No es ni la palabra que dice esta institución que todos se basan sobre esta mujer que fue la que dio todo y todos se mueven de acuerdo a las instrucciones que dejó o el otro, que cada uno de ellos supuestamente tuvo su entrega o su visión, como le pasa a esta otra denominación grande, donde dice que el ángel vino y le dijo no sé qué, y inventó esa forma de predicar, y eso ya no es bíblico, no es del Señor, porque eso es algo que inventó por allá un San Agustín, algo así, y entonces lo cogieron como base, y por eso vienen todas las herejías,
Porque el mismo Pablo dice, si viene un ángel y le habla, no le crean, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para poder nosotros, filtrar y estar preciso en las cosas de Dios, necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer la obra, porque esta es una parte de lo que nos habla el Señor, porque aquí vamos a analizar otras cosas que nos van a traer a nosotros un poquito más de claridad sobre esta palabra, la obra de la ley, porque aquí estamos viendo cómo el Señor obró, estamos viendo aquí cómo el Señor hizo una obra de creación, y también cómo el Señor hizo una obra para detener, pero ya tuvo que abrir con el Espíritu Santo, abrir para que todos hablamos la misma lengua, que es la palabra de Dios, el lenguaje del Señor. Por eso fíjense que el Señor nos está direccionando a muchos a conocer la raíz, a conocer el origen de su palabra. Eso es lo que está buscando el Señor. Por eso Él vino, y nosotros cuando llegamos al Señor y llegamos al conocimiento de la palabra, este manualito es el que nos tiene que guiar y es el que nos tiene que dirigir, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que hablar la misma lengua, todos tenemos que conocer las mismas cosas que nos llevan a nosotros a conocer al Padre y a reconocer a su Hijo y la obra de Cristo, para podernos ir con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Y eso es muy bonito, porque vamos a analizar esas palabras. ¿Qué es? Porque dice, por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces tenemos que analizar qué es lo que me está diciendo la Escritura con respecto a la obra, cómo se relaciona con la ley, y después entonces miramos qué significa el oír con fe. Porque es que la palabra del Señor, si usted mira, Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Pero Moisés dice en Levítico 18:5, dice, el que hace estas cosas vivirá. Entonces uno dice, bueno, o es por este o es por este. ¿Cómo funciona ahí? Entonces hay que analizar qué es lo que dijo Moisés y cómo se relaciona con Habacuc, ¿ya? Porque no es que las obras de la ley o la fe sin obra es muerta, o no me importan las obras. No, es que eso tiene una relación. Por eso vamos a analizar todo eso para poder entender qué es lo que Pablo está hablando, qué es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Porque es que ya se habían salido de ¿qué? De lo que habían recibido en la fiesta de Pentecostés, lo que habían recibido, el descenso, la obra de Cristo, la obra de Jesús, ya habían cogido. ¿Por qué? Porque ya estaban mandando a que se circuncidaran, a que hicieran eso, o sea, que se volvieran a la ley, que se volvieran a algunos rituales que ya el Señor lo había sacado, que ya no era, sino ahora era en mi creer en el Señor, ¿ya? Entonces, para que mi fe crezca, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Lo que nos enseñó Anita una vez. La fe significa oír y hacer. Y eso es la obediencia. Entonces hay que analizar todas esas cosas para que nosotros le podamos entender a Pedro, le podamos entender a Pablo, le podamos entender al mismo Cristo cuando nos habla con respecto a lo que tenemos que hacer. Oremos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Padre bendito de los cielos, te damos gracias, Señor, por la palabra. Hoy sabemos, Señor, que las obras tienen que ver con el hacer, tienen que ver con todo lo que tú nos has mandado a hacer. Tú nos has mandado a orar, tú nos has mandado a ofrendar, tú nos has mandado a congregarnos. Eso forma parte de mi hacer, de la obra que tú vienes haciendo con cada uno de nosotros. Danos esa fuerza, Señor. Danos esa fuerza, Señor, ese poder de la palabra de Dios, como dice la Escritura, Señor. Que los que estaban allí sentados, Señor, que los que estaban allí todos hablaban con poder la palabra de Dios. A cada uno de los que estaban allí, los que llegaron a mirar, Señor, qué estaba pasando, por qué temblaba, por qué la situación en ese aposento alto.
Y ellos seguramente, Señor, se acercaron a aquellos que hablaban su propio lenguaje y les hablaban de Cristo, les hablaban de la obra redentora, les hablaban del Señor con denuedo y con poder, Señor. Por eso danos a nosotros esa fuerza, ese ímpetu, Señor, ese rayo, ese relámpago, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído esos relámpagos y la palabra dice que es su voz, es su palabra, Señor? Solo tú sabes, Señor, lo que dice ese rayo, lo que dice ese relámpago, qué palabra trajo sobre la tierra, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Guárdanos, ayúdenos, Señor, a entender estos mensajes, esta palabra, Señor, que tú nos estás entregando, Señor. Gracias porque la palabra de Dios es la que mora en nosotros, es la que me permite hablar el lenguaje, el único lenguaje, el de la palabra, Señor. No es lo que diga el hombre, no las enseñanzas de atrás, Señor, que muchas de ellas vienen con equivocaciones y con mandamiento de hombre, con tradiciones de los ancianos, Señor. Por eso perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros seguimos haciendo lo que tú dices, Señor. Ese llamado de atención que tú le hiciste al fariseo, al saduceo, Señor. Ahora mismo escriba, Señor. Danos ese espíritu de revelación, Señor. Danos esa inspiración de su palabra para poder entender lo que tú vienes enseñándonos a cada uno de nosotros. Bendiga a los hermanos, bendiga los hermanos de Medellín, los hermanos de Bogotá, Señor. Supla sus necesidades, Señor. Oramos, Señor, por esas labores que estamos esperando para nuestros hijos, Señor. Abre esas puertas, Señor. Dale la oportunidad a ellos, Señor. Tú eres el Padre, tú eres el proveedor, tú eres el Señor de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el que abrirás esas puertas, Señor, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Bendiga a los hermanos, Señor, de Arauca. Bendiga, Señor, los hermanos de Piedecuesta, Señor, y a uno de Bucaramanga, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor. Danos esa luz y esa guía para seguir entendiendo la Escritura, Señor. Gracias, Dios, gracias, amado Señor. Gracias, Rey, bendito y alabado sea el nombre tuyo, Señor. Bendito seas, glorificado seas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.